acá sale un coso, un murciélago y me muero. Despacito, todavía no puedo. Hasta acá, en algún momento de la historia, llegó el mar. Buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Qué lindo día que está haciendo, perfecto día para salir. Como verán, estamos sobre la IR, allá van Lore y Tao. Hoy nos esperan 180 kilómetros de pura aventura. Vamos a hacer un circuito desde la estancia hasta Torkins, después el circuito chico, después nos vamos a ir para el lado de Villa Ventana, después para la Sierra de la Ventana y después vamos a volver hacia la estancia, Cocho. Hoy es día de pura sierra, caminitos nuevos que no hemos hecho, así que vamos a estar conociendo y viendo qué nos depara el destino. Son calculamos más o menos un poquito más de 180 kilómetros. Son un poquito más de las 10 de la mañana, entre que preparamos las cosas y todo, siempre se nos hace un poquito más tarde. Y aparte otra cosa, Cocho, estamos estrenando los cascos. Estamos felices estrenando los cascos. Miren lo que es este bellezor, por favor. Lo que es el acocho, yo acá atrás voy con toda esta imagen, estos colores. No, estoy fascinada, enamorada de los cascos. La gran diferencia que estamos notando, por ejemplo, es que los intercomunicadores en los cascos anteriores, los cascos negros, teníamos que tenerlo a máximo volumen para poder hablar y en la ruta no nos escuchamos. Y con esto lo estamos usando al mínimo y se escucha perfecto. Es muchísimo. Lo que nos deja eso en claro es que no eran los intercomunicadores. Eran los cascos que estaban recontra viejos, se filtraba un montón. Y bueno, también nos tenemos que acostumbrar a hablar más bajo para el tema de los videos. O sea, por lógica se tendría que escuchar mejor. Nos estamos acostumbrando, la verdad que yo ya tengo el cachete lastimado porque me mordió un montón de veces porque me aprieta los cachetitos. Este camino es el que te lleva a varios lugares, obviamente, ¿no? Pero si vienen a la estancia, este camino es el que tienen que hacer para ir hasta Saavedra. ¿Por qué a Saavedra? Porque es el pueblo más cerquita que está sobre la estancia y es donde se pueden reabastecer comida, combustible, hay señal, es más, datazo le vamos a tirar, hay wifi gratis en la plaza donde está una locomotora vieja, donde está la estación de tren, en verdad, ahí hay wifi gratis que está buenísimo, pero bueno, son 27 kilómetros, como pueden ver, es así. Ahora está un poquito peor porque estuvo lloviendo a Cocho como 3-4 días, ¿verdad? Estuvo lloviendo como 3-4 días, a la noche levanta mucha humedad y hay mucho rocío, entonces se vuelve a humedecer, pero nada que no se pueda salir. Miren todo esto. Es una locura, gente, esto es una locura. Es muy placentero y muy relajante. Es un mini Córdoba, te sentís en un mini Córdoba, en la provincia de Buenos Aires. Acá estamos llegando a una intersección, una T que le dicen acá, y pueden ver que está el cartelito que te marca para qué lado te vas para Saavedra y para la izquierda te vas para Dufour. Nunca me sale pronunciarlo bien. Dufour. Nosotros tenemos que agarrar para este lado ahora. Bienvenidos a Dufour, pueblito turístico, pueblo turístico. Dufour, yo le no sé cómo se pronuncia. Dufour. ¿Cómo es? Dufour es D-U-F-A-R. Bueno, ya saben que nos corrigen. Dufour. Dufour. Así es.
Los años que debe tener todo esto es impresionante. ¿Qué dice? Mirá qué lindo. Eso es Un almacén, ¿no? viejo almacén. Mirá los Uy. frascos en los cajones. Nos llamó la atención la máquina esa. ¿Qué será esto? Subí, subí, subí. Para mí una máquina de carne picada gigante. No, tiene adentro... Casi un tractor. No, mirá, tiene todas cañerías. Y sí, por acá donde sale el vapor. Mira. Terrible. Para él es un tractor, para mí es una locomotora. Le faltaría la chimenea y unas cuantas cosas, pero si alguien conoce de esto nos pueden dejar. Eso Pero no va, venían la mía. antiguamente. Nos pueden dejar en los comentarios si alguien sabe, que siempre tenemos algún experto del otro lado que nos corrige y nos enseña, que para ustedes qué es. Sale, acá sale un coso, un murciélago y me muero muerto. La estación se inauguró en 1890. Dato curioso, importante, muy muy bonito, pero dato curioso sí, porque la mayoría de las estaciones están como muertas, más de los pueblos. Esta todavía tiene actividad 3 veces a la semana. Interesante. Ten la cámara y me lo olvidé. Mira. Estaba faltando algo, ahí está. Nos estamos retirando de Dufour. Dufour. Pueblito que se fundó al principio de del 1900, y por la información que pudimos conseguir en el censo del 2001, porque no está el de ahora, 182 personas. Suponemos que va a haber un poco más de personas ahora, ¿no? Que debe pasar las 200 personas. Así que acá, cuidado, porque acá se entera todo el mundo de todo, amigo. Lo recorremos un poquito. Dale. La iglesia. Qué linda, ¿eh? Siempre Linda. todas las iglesias tienen esa estructura. A mí lo que me llama siempre la atención de las iglesias son las estructuras. Escuela número 6. Más atrás había un jardincito. Qué lindo. Sí. Súper tranquilo se ve que es todo esto. Mirá. Tranquilo, ni hablemos que tenemos la sierra Ahora, mirá de esto. costado. Mirá el punto de cuidado de residuos que tienen. Nosotros allá Bueno. con 40.000 habitantes no lo tenemos. No lo tenemos, si lo tenemos, lamentablemente lo rompen. También hemos encontrado los... ¿Cómo es para el Para el agua? agua caliente con solar gratis. Miren lo que es la plaza. Y wifi gratis también en los parques. En los parques, esas cosas no las suelen cuidar en las ciudades, no las cuidan. Ahora nos esperan 18 kilómetros, 17 kilómetros hasta Torquins. De acá, todo por camino de tierra, hasta encontrarnos con la ruta, con el asfalto, que hace rato que no lo vemos. Hace rato que no lo vemos. Y no estamos tampoco disgustados por no verlo. No. El ripio nos gusta. Y acá, ¿qué decía Cocho? ¿Que me bajo e investigo o le mandá a mirar esa huella allá al costado? Ah, no, pero No, ahí por acá vamos, pasamos. está bien. A ver si pasa el tabito, pasamos. A ver. Charán. Vamos, papá. Es lo que es esto. Despacito, todavía no pasa. ¡Guapa! No tenés que cantar victoria. Espera. Casi la tiramos a la mierda, Lorena. Así. Colorada te pusiste. Tu amiga. Este es el camping, ¿no? ¿Qué dice? Camping ¿qué dice? Pa' que
Parque Norte. Parque Norte. Parque Norte de unos pelotudos. Claro, está al revés del cartel. Disculpen. Mirá qué bonito que está. ¿Para qué? No, mirá como la correntada. Mirá qué bonito. Mirá qué lindo está el agua. Mirá los troncos como están parados Mirá, ahí en los pilares. Están haciendo pesca de mosca. Ah, pesca con mosca. Con mosca. Miren, a ver si se ve, si pueden ver. ¿Pesca de mosca? Sí, estaría para pescar mosca, ¿no? Nunca había visto. No. O sea, sí en tele, video, pero nunca así en vivo y directo. Ojo. Torkins, 5 kilómetros. ¿Por qué decimos esto? Claro, si no vieron el video anterior, ya le estamos recomendando que vayan a ver el video anterior, porque nosotros estamos parando ya hace unos cuantos días en la estancia Cerro Áspero, que está ubicada en el Abra del Hinojo, que es todo lo que se ve allá detrás. Por eso te recomendamos que vayas a ver el video anterior, que es donde mostramos toda la estancia y también todo lo que se puede hacer, porque es increíble, increíble lo que es ese lugar. Entramos a Torquín porque los chicos ya conocen, nosotros solamente una vez entramos acá para cargar combustible y nada más, no recorrimos absolutamente nada. Nos comentaron que hay un parque muy bonito, una laguna, algo así, era Cocho, ¿no? Sí, así que bueno, vamos a conocerla. Vamos a conocer un poquito más de Torquín, porque nuestra pasada fue como media fugaz. No, mira. Wow. Frenaditos en Torkins, en la plaza, que está preciosa, preciosa. No habíamos frenado nunca, a tomar unos matecitos. Yo en busca de un baño que no hay, obviamente. Y allá están los chicos. Qué belleza el lago. Por favor, súper cuidado. Los patitos, nah, está machu. Matazo a Cocho, comimos una fruta en la plaza, la verdad que súper linda, súper recomendable si hacen este circuito, venirse a Torkins. Obviamente que nos faltó un montón para recorrer. La verdad me quedé encantada con la plaza, con la limpieza que tiene y con lo armoniosa que es. Pasamos un momento muy lindo. Nuevamente en el acceso por donde entramos acá a Torkins, tenemos que volver a retomar la ruta 76, pero nosotros veníamos del lado izquierdo, ahora tenemos que volver hacia el lado derecho en busca del cartel que nos indique la bajada para el circuito, donde comienza el circuito chico. A ver. Circuito chico, recuerdo para toda la vida. Que dice, usted está aquí, Río Sauce Chico, bueno, y todos puntos de fotografía. No dice los kilómetros en total que son. Bueno, nosotros vamos a hacer esa vueltita todo por ahí, después vamos a volver hacia la ruta 76 para ir a Villa Ventana. Otro cartelito, a ver, bienvenido al Circuito Chico. Estás por iniciar un recorrido por caminos vecinales que te permitirá disfrutar del valle interserrano que forman los cordones Ventana y ¿qué dice? Curamaral. Perdió en el bolso, mirá. Distancia total 38 kilómetros, duración aproximada 1 hora y medio en vehículos. 1 hora 15. 1 hora 15. ¿Querés que te lo llevemos? ¿Querés mano a mano la Iberre? ¿Querés mano a mano la Iberre? Hacemos cambio. Me está gustando. Primer arroyito encontrado, Arroyo Ventana. Hay gente ahí acampando de aquel lado, se ve el humito. Ahí decía que este arroyo nace desde Torkins. Mira, ahí se están preparando el reasadito. Sí.
dijo Tuzán, puede fallar y nos perdimos. Puede fallar. Doblamos para el Totó, para donde no teníamos que doblar. Hicimos como 15 kilómetros más y ahora sí estamos encaminados hacia el circuito nuevamente. Nos recontralejamos. En un momento de la sierra no había más cordón serrano para ver. Porque le pega todo el sol de fondo. Cerro Pan de Azúcar. Y dice: millones de años atrás usted estaría parado en una amplia playa próxima al mar. O sea, resumen, obviamente hasta acá en algún momento de la historia llegó el mar. Impresionante. Nuestras sierras se forman por la elevación de sedimentos marinos acumulados lentamente. Las rocas que forman este cerro son la más antigua del cordón. De todo este cordón montañoso, y según dicen, las más son incluso más antiguas que la cordillera de los Andes. La cordillera, gracias por el dato, amigo, que la cordillera de los Andes. Impresionante igual pensar que en algún momento llegó el mar hasta acá. Yo me quiero volver chango. No puede ser. Si el mar en algún momento vuelve a querer reclamar sus tierras, estamos mal, fundidos. Miren esta belleza. Y tenemos el cerro Pan de Azúcar. ¿Será dulce? Guac. Y el detrás de cámara es este. No. Este es el detrás de cámara. Terrible. Una comiendo acá. El otro tirado ahí en los yuyos. El otro tirado más atrás en los yuyos. Y quien les habla no está comiendo. No, sí. Decile a las migas que tenés. Mirá, mirá los bigotes. Subí. Ay. Formaciones rocosas. Desde este punto se pueden apreciar curiosas formas en la roca, los llamados plegamientos. Son el resultado de la fuerza que provocan el choque de las placas tectónicas sobre depósitos de origen sedimentarios. Qué locura, qué forma que tiene, totalmente extraña y diferente a las demás sierras. Ojalá lo puedan apreciar, pero esto en vivo es impresionante. Sí, realmente cuando prestás atención se nota toda esa parte rugosa donde evidentemente ha chocado. Claro, bueno, ahí Carlos nos comentaba que en la estancia, obviamente la estancia está dedicada al turismo, pero también van personas a estudiar las tierras, las montañas, Geólogos. los geólogos, y fueron geólogos que estaban estudiando una parte de las sierras que estaban ahí en la estancia y contaban que se encontraron las mismas rocas, las formaciones, más o menos la misma edad, los minerales en África. Eso da Sí. a entender que antes estaba todo unido y obviamente después todo se paró. Imagínense que encontraron parte de estas sierras en África. Es impresionante. Es increíble esto, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y todavía falta un poco más para recorrer. Qué lindo. Estas señoritas se escaparon. Mepa que sí. Sí, sí. A las tipas donde están sentaditas. No, hay unas cuantas rebeldes acá, mamú. Eh. Ay, ay, ay. Se va terminando el paseo por el circuito chico. Después de este vadito, ahí nomás. O el paso, agua. Ay. Está la ruta 76 y ya de acá nos vamos para Villa. Villa Ventana nos vamos. Ah, nos falta Villa La Ventana. Claro. Vamos que todavía nos falta un ratito. Sí, igual Ya, es medio circuito tarde. chico. Hola Villa La Ventana. Sí, sí, sí. Son las 4:30. Se han hizo tarde con esa perdida. Después paramos a comer las empanadas esas que están zarpadas, están muy ricas. Con la perdida que le metimos bien Claro. para el otro lado. Y sobre la ruta 76, asfalto,
Las cachas cómo lo agradecen, porque el camino estuvo súper golpeado, demasiado golpeado para el IBR y para nosotros, la cintura. Esta parte, allá se ve un poco de lo que es la ventana. Yo no lo vamos a ver, vamos a parar allá adelante a ver si se puede ver. A ver, vamos a hacer una parada acá. Pongo mis balizas que hacen tiqui taca, tiqui taca, tiqui. ¡Ay, no más! Contento. Ahora vamos a frenar acá y ahora cruzamos porque no veo para atrás. Bastante gente, un montón. Está bien que hoy es sábado, ya se viene el finde. Y de acá no sé si... Ay, no se va a ver nada. Bueno, la vamos a marcar con una flechita, pero ya por ahí está la ventanita. Tarde hermosa. Tarde hermosa. Vamos a tomar unos matecitos acá. Ahí está la cocho. Está espectacular. El clima está alucinante. Artesanías por todos lados. Viajeros nunca faltan. Por todos lados tampoco. Bastante gente, ¿eh? Bien. Por ser que la última semanita de vacación invierno. Muy, pero muy bonita esta parada, pero tenemos que hacer el viaje porque, como verán, se está nublando y aparte que ya está bajando el sol y tenemos más de 70 kilómetros para volver a la estancia, que su mayoría de esos kilómetros son ripo y no queremos que nos agarre demasiado la noche. Nos va a agarrar la noche. El sol acá se mete entre la sierra. Así que ya nos estamos preparando para salir y vamos a tomar unos mates acá, pero no, decidimos seguir ruta porque ya es demasiado tarde. Miren, el sol ya está bajando. Con este paisaje nos despedimos. No logramos hacer todo lo que queríamos hacer, todo el circuito que queríamos hacer, pero hicimos la mayor parte y lo importante es que estuvo lindo, lo disfrutamos, nos perdimos. Sí, está bueno perderse. Comimos. Nos perdimos con amigos, sí. Tomamos mate, comimos una empanada, así que gente, ojalá les haya gustado este video. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Facebook, pueden seguir todas nuestras aventuras también y ver los videos anteriores que están geniales. Y recordarles, como siempre, gente, que los queremos muchísimo y que nos estamos viendo en un nuevo video. Hasta luego, nos vemos.